107.7 con sentido universitario. El programa que escuchará a continuación es de carácter de opinión e informativo, apto para todo público. A partir de este momento, Observatorio al Aire, con las notas informativas más resaltantes de la semana en materia de derechos humanos. Una producción del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, con María de los Ángeles Pérez. Amigos oyentes, les damos la bienvenida a Observatorio al Aire a través de 107.7 ULA FM, programa que está bajo la dirección de la profesora Mayda Ochevar, directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, quien les habla María de los Ángeles Pérez con el certificado de locución 17500, CNP 9795 y PNI 28379. En la dirección general, el licenciado Nelson Espinosa. Con nosotros, nuestro invitado, para analizar el tema más apremiante de la semana en derechos humanos. Para conversar sobre el cambio climático y ahora la era de la ebullición, hemos invitado a Observatorio al Aire a la profesora Creteis Márquez Benítez, coordinadora de la Coordinación Central de Comisión Ambiental de la Universidad de los Andes y coordinadora de la Maestría en Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente, CIDIAT ULA. Profesora Creteis, le damos la bienvenida a Observatorio al Aire. Profesora, para iniciar esta conversación sobre calentamiento global y ebullición, ¿podrías ponernos en contexto qué es calentamiento global y qué es ebullición? Hola María de los Ángeles, muchas gracias por la invitación. Sin duda, este es un tema que nos ocupa a todos. Bueno, vamos a empezar haciendo alusión al término calentamiento global. El calentamiento global puede definirse como el aumento gradual de la temperatura de la Tierra, que incluye un incremento tanto en la temperatura del aire como de los mares y océanos. La principal causa del calentamiento global es el desequilibrio en el efecto invernadero debido al aumento de gases contaminantes. El calentamiento global ha existido desde siempre. Sin embargo, en los últimos 100 años, debido a las actividades y emisiones masivas del hombre, este fenómeno se ha incrementado por la creciente emisión de gases de efecto invernadero, que se generan especialmente por la quema de combustibles fósiles, la gestión inadecuada de desechos, la deforestación y prácticas agrícolas y pecuarias insostenibles, entre otras causas secundarias. Las principales consecuencias de este calentamiento global son el aumento generalizado de las temperaturas, la ocurrencia de fenómenos meteorológicos extremos, las inundaciones, las afectaciones en la seguridad hídrica y alimentaria y la pérdida de la biodiversidad. Ahora que ya sabemos qué es el calentamiento global, pasemos al punto de la ebullición. La ebullición global hace referencia a un nivel de temperaturas más elevadas que marca que la crisis ambiental alcanzó un punto crítico. Este término fue plasmado el pasado 27 de julio por el secretario general de las Naciones Unidas, cuando advirtió que la era del calentamiento global se ha terminado. Ha llegado entonces la era de la ebullición global. Estas palabras surgieron luego de que la comunidad científica alertara de que el pasado mes de julio fue el mes más caluroso registrado. El dato fue confirmado por la Organización Meteorológica Mundial y el Servicio de Cambio Climático Copernicus. Esto es sumamente preocupante, puesto que se ha predicho que existe un 20% de probabilidad de que el aumento de las temperaturas supere temporalmente los 1,5 grados Celsius a partir del año 2024, amenazando con dejar obsoleto el famoso Acuerdo de París, y estimándose además en un 98% las probabilidades de que al menos uno de los próximos 5 años sea aún más cálido que el pasado mes de julio. ¿Cuáles son las principales causas del calentamiento global que han inducido a pasar
a la etapa de la ebullición? Bueno, según los científicos, el principal impulsor de las temperaturas elevadas son las emisiones antropogénicas, es decir, aquellas emisiones de gases de efecto invernadero generadas por los seres humanos. Para que tengan una idea, en el año 2019 la OMS alertaba de que más del 80% de las ciudades del mundo tenían niveles de contaminación que superaban los límites establecidos en sus directrices sobre inocuidad del aire. Las principales fuentes de gases de efecto invernadero provienen de la quema de combustibles fósiles en actividades de transporte y movilidad, producción y consumo de materiales y bienes y la generación eléctrica, así como por la disposición inadecuada de residuos y desechos, los incendios y quemas y las prácticas agrícolas y pecuarias insostenibles. Acá, tal como lo señala el último informe del IPCC, las emisiones de estos gases de efecto invernadero han aumentado constantemente durante las últimas 2 décadas y alcanzaron las 59 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente en el año 2019. Esto es aproximadamente un 12% más que en el año 2010 y un 54% más que en el año 1990. Este dióxido de carbono constituye la principal fuente de calentamiento global y la mayor fuente de emisión procede de la combustión de estos combustibles fósiles. Sin embargo, el CO2 no es el gas con mayor potencial de calentamiento. Este gas viene representado por el gas metano, quien tiene un potencial de calentamiento mundial 80 veces mayor que el dióxido de carbono. El 40% de las emisiones de este gas metano son de origen humano y proceden de la agricultura, principalmente de los arrozales y la producción ganadera. Y a estos le siguen las emisiones de metano producidas por las aguas residuales y los desechos sólidos, así como los generados en la producción de petróleo y gas. También, sumado a un aumento de las emisiones de estos gases, tenemos la degradación de los sumideros de carbono, que representan los depósitos naturales que absorben y capturan el dióxido de carbono y el metano de la atmósfera, reduciendo su presencia en el aire. Estos sumideros vienen representados por océanos, bosques y suelos. Ahora, ¿a qué se enfrentan los países y el planeta Tierra con la era de la ebullición global? Tal como lo señaló el secretario general de las Naciones Unidas, nos estamos enfrentando a un aire irrespirable y a un calor insoportable. Según los expertos, se espera que en el año 2100 esta temperatura que ahora nos está poniendo en alerta mundial represente un año frío. Imagínense ustedes. Esta era de la ebullición pone entonces en peligro la supervivencia de la flora y de la fauna, incluso del ser humano. Como resultado del derretimiento de los polos y el calentamiento global, el IPCC predice que el nivel medio de los océanos aumentará unos 82 centímetros aproximadamente para el año 2100. Las olas de calor y la sequía serán cada vez más probables para el año 2060. Y se esperan también repercusiones en la agricultura y en la pesca, lo que afecta directamente a la seguridad alimentaria. Algunas poblaciones se verán incluso obligadas a migrar para poder sobrevivir, lo que provocaría la aparición de refugiados climáticos. La acumulación de dióxido de carbono en los océanos cambiaría severamente su composición y estos se acidificarían en mayor proporción, produciendo muertes y enfermedades de la flora y fauna marina. Y en el caso terrestre, se estima que al menos el 41% de los mamíferos perderían sus hábitats, lo cual amenaza con una extinción masiva. Pero también pudiera ocurrir que las especies sobrevivientes tengan más oportunidades para propagar virus y enfermedades que pondrían en riesgo la salud humana.
Los cambios también se esperarían en el ciclo hidrológico. Las repercusiones de este punto van desde un cambio en el pH del agua, provocando lluvia ácida, hasta huracanes y tormentas más intensas debidas al calor. Y por último, pero no menos importante, se afectaría la seguridad alimentaria por las altas temperaturas y el déficit del recurso hídrico para ejecutar las actividades de riego. En resumidas cuentas, se esperaría entonces un derretimiento de los polos y subida del nivel del mar, cambios en los ecosistemas, migraciones masivas, acidificación de los océanos, extinción de especies, fenómenos meteorológicos extremos y afectación en el aprovechamiento de los servicios ecosistémicos y los medios de vida de la población. ¿Qué medidas deberían adoptar los países? ¿Qué contribuciones pueden realizar para disminuir o detener el avance de la ebullición? En este punto, la principal contribución de los estados debe estar centrada en la reducción de sus gases de efecto invernadero. La ONU está enfatizando la importancia de una acción acelerada e instando a los países miembros del G20, que son los responsables del 80% de las emisiones globales, a intensificar tanto la acción como la justicia climática. Es así como los países deben más que nunca cumplir con sus compromisos de mitigación del cambio climático, incrementando entonces los esfuerzos para reducir o prevenir las emisiones de gases de efecto invernadero. Según indicó el director general de la ONU, es imperioso que los países desarrollados se comprometan a alcanzar emisiones netas cero lo más cerca posible del año 2040 y las economías emergentes lo más cerca posible del año 2050, con el apoyo de los países desarrollados para conseguirlo. Entre las principales acciones para reducir las emisiones podríamos mencionar implementación de controles de contaminación atmosférica, el aumento del uso de energía renovable y el diseño de programas de eficiencia energética, y los programas de gestión integral de residuos y desechos, así como el aumento o preservación de sumideros a través de programas de gestión forestal sostenible, manejo sostenible de suelos y conservación de mares y océanos. En este punto conviene destacar que en Venezuela el lineamiento de mitigación viene establecido en el documento de la actualización de la contribución nacionalmente determinada publicado en el año 2021. Las propuestas por sectores vinculados a las acciones y programas con impacto en mitigación del cambio climático y sus efectos fueron categorizadas en 5 grandes sectores: sector energía, sector industria, sector bosque y sector desechos. Del mismo modo, el Estado creó en el 2021 la Comisión Presidencial de Cambio Climático, como órgano asesor del presidente de la República en materia de cambio climático. Esta comisión es presidida por el Ministerio de Ecosocialismo y es la encargada de liderar, coordinar y aprobar las estrategias y políticas públicas necesarias para prevenir y responder a los impactos del cambio climático a nivel nacional. Dentro del MINEC, también se creó el Viceministerio para la Preservación de la Vida y la Biodiversidad, en el que se encuentran, además, las direcciones de mitigación, adaptación y monitoreo del cambio climático. ¿Los humanos cómo pueden contribuir a la desaceleración de la ebullición global? Bueno, acá lo principal sería reducir nuestra huella. Podemos iniciar haciendo un uso racional del agua, gestionando adecuadamente nuestros residuos y desechos, adoptando acciones de uso eficiente de la energía, en donde apaguemos las luces y los aparatos electrónicos cuando no los estemos usando, optar por bombillos de bajo consumo y, en la medida de lo posible, el aprovechamiento de fuentes de energía limpia. Esto implica entonces todo un cambio en nuestros patrones de consumo. Debemos apostar por el desplazamiento consciente, minimizando entonces el uso de vehículos con un solo pasajero,
Para esto se recomienda usar el transporte público o bicicletas para trasladarnos o garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de nuestros vehículos. En el caso de la ingeniería y la arquitectura, deben apostar por el diseño y construcción de edificaciones más sostenibles, con sistemas de ventilación naturales o modo mixto que puedan ayudar a ahorrar el consumo de energía, que dispongan además de dispositivos para la gestión eficiente del agua y el tratamiento de sus aguas residuales, y el diseño e instalación de un sistema limpio de generación de energía eléctrica. También como ciudadanos debemos exigir la adopción de estrategias para hacer frente a la crisis climática que nos ocupa a todos. Recordemos que acá en Venezuela el primer principio de la gestión ambiental es la corresponsabilidad de la gestión. Todos y cada uno de nosotros somos corresponsables en la gestión ambiental. Por último, tendríamos que realmente sensibilizarnos, es decir, convencernos de que la crisis climática es una realidad y que si no actuamos ahora, las consecuencias podrían ser irreversibles y que la vida en el planeta depende de lo que podamos hacer o dejemos de hacer. Muchas gracias, María de los Ángeles, por tu invitación. Quedamos a tu disposición en la Comisión Ambiental. Feliz día. Reflexiones en derechos humanos. Los fenómenos naturales serán cada vez más extremos. El vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, estrenaba en 2006 el documental Una verdad incómoda, donde avisaba de las consecuencias del cambio climático. Muchos de sus vaticinios ya se están cumpliendo, como el aumento de las olas de calor, la potencia de los huracanes o el derretimiento de los polos. El calentamiento global trae como consecuencia que los fenómenos naturales sean cada vez más extremos, como señaló también, un año después, el cuarto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, creado en 1988. De esta forma llegamos al final de Observatorio al Aire por el día de hoy. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes en Facebook y Observatorio de Derechos Humanos ULA en el canal de YouTube. Les invitamos a visitar nuestro portal web www.uladdhh.org.be, donde tenemos una sesión para que ustedes formulen sus denuncias con la garantía de que su identidad será totalmente resguardada. Observatorio al Aire es retransmitido los martes de 3 a 4 de la tarde por esta su emisora 107.7 ULA FM, también en nuestra emisora hermana en Trujillo 97.9 ULA FM, los viernes de 12 a 1 de la tarde. Feliz semana para todos ustedes, amigos de los derechos humanos. 107.7 con sentido universitario.